¿Por qué es tan importante la comunicación no verbal? Nosotros cuando hablamos comunicamos a 3 niveles: contenido, voz, lenguaje corporal, no hay más. ¿Cuál sería para ti la diferencia entre manipular e influir? Las líneas igualmente son muy finas. ¿Cuán importantes son las pausas? Yo puedo hacer un ensayo sobre las pausas, porque para mí es el elemento que decide quién es un buen comunicador del que no lo es. ¿Cuáles son los principales tips que tiene que tener una persona a la hora de dar un speech a nivel comunicación no verbal? Vale, el primero es la seguridad, seguro. Es el primero que tienes que conseguir. ¿El líder se nace o se hace? Hostia. El líder se hace. Exagero una cosa, convirtiendo un virus en un enemigo para que la gente acepte que le cuarten la libertad. Me parece muy interesante la conversación sobre la libertad, porque creo que la libertad es lo más importante que tenemos. Muy buenas a todos, estamos aquí otra vez en Mask of Podcast con un nuevo capítulo. Hoy estamos con Jordi Gracia. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, agradecido que me hayas dicho eso de con el invitado muy especial. Bueno, esto lo ha dicho Guille antes de empezar, yo evidentemente lo suscribo, pero evidentemente estamos muy contentos de tener por aquí. Y bueno, más que nada, evidentemente, para la gente que todavía no te conozca, que alguno que otro habrá, algún despistadillo por ahí, si puedes presentarte un poquito para contarnos quién eres y qué haces, adelante. Bueno, yo me dedico a enseñar a la gente a hablar en público, que significa tener una comunicación eficaz, y cuando hablamos de comunicación eficaz, yo empecé, que es lo que más me gusta, preparando a conferenciantes, enseñando a la gente pues, a comunicar a equipos, etcétera, y poco a poco, a pesar de que eso es lo que más me gusta hacer, he ido derivando en otras habilidades comunicativas como influencia, negociación, conversaciones difíciles. De todos modos, a mí lo que me gusta es que me digas que tienes 1000 personas delante, que tienes que hablar 10 minutos y vamos a conseguir lo que quieras. Y a mí eso es lo que me pone más. Conversaciones difíciles, ¿como cuáles? Pues oye, por ejemplo, decir que hay un retraso. ¿No? Pues tú tienes un pedido y le tienes que comunicar al cliente que hay un retraso, y ese retraso implica muchas cosas. Pues ¿cómo tienes una conversación difícil con eso? Totalmente. Es como cuando, por ejemplo, a nuestro invitado tenemos que decirle que tenemos un pequeño retraso, por ejemplo, y hay que tratar de, aunque sea por un mensaje de Instagram, pues bueno, intentarlo sí, ahí. Sí, no, claro y directo también funciona, ¿eh? Eso es, desde luego. Bueno, yo creo que hablo tanto por Guillo como por mí, que realmente teníamos muchas ganas de tener un perfil realmente que nos contara un poquito más sobre este tema que tan de moda está, la comunicación no verbal, cómo comunicar las cosas, cómo tratar de hacer los mensajes simples, breves, pero también directos para que lleguen realmente el mensaje, aquello que queremos realmente transmitir, y por eso nos gusta mucho tenerte por aquí. Me gustaría preguntarte en primer lugar, Jordi, ¿cuáles son los perfiles de clientes que sueles tener? Bueno, mi perfil de cliente suele ser empresa, básicamente. Si contratan alguna individual es una consultoría, pues es gente que tiene una ronda de inversión, se juega mucho en ese speech, o tiene tiene que hacer un cambio en la empresa de cultura o quiere comunicar un cambio de cultura y hay que preparar muy bien hacer casi una pieza de orfebrería, que tiene mucho de consultoría, pero lo que más tengo son empresas, y son empresas en las que lo que hago es formar básicamente a líderes de equipos o más para arriba, ¿no? hasta el CEO, lo que sea. Y a eso es lo que me dedico más. Luego también hago formaciones individuales para la gente, y cuando digo individuales no me refiero a consultoría, sino tengo unas formaciones que hago una vez al mes, 2 veces al mes los sábados, para la gente que quiera formarse conmigo y que no venga de ninguna empresa o no pueda pagarse, porque a veces ni se lo pueden pagar ni hace falta una individual, que tengan un espacio para poder hacer formaciones también. Muy bien, muy bien. Estamos hablando un poco de la parte teórica, vamos un poco a la parte práctica, al terreno de juego, al barrio, que es lo que nos gusta. ¿Tú qué es lo primero que notas pongamos el supuesto de que vas a dar un speech o una clase, digamos, o una charla a una empresa que te ha contactado por tus servicios? ¿Qué es lo primero que notas a la hora de, o lo primero que ves más bien, o detectas a la hora de cambios que puedas hacer directamente en un manager o un posible líder de equipo que te haya contratado para mejorar su comunicación? Vale, mira, los cambios más habituales y por donde hay que empezar es para que transmitan autoridad. En general, esta gente transmite autoridad. Es verdad. Lo que es que a veces esa autoridad la transmiten desde un ritmo lento, muchas pausas, un tono de voz plano, todo muy dramático. Ese puede ser un caso. Y les falta toda esa parte de ponerle intención emocional, porque al final, si el manager no se compromete emocionalmente con lo que dice, es más difícil que tú te puedas comprometer. Y les falta esta otra parte. Otra cosa que les pasa mucho a veces a los managers, pero no hablo de los managers, a la gente en general, ¿vale? O sea, tampoco... a la gente lo que le pasa es que tiene tendencia a sobreexplicarse. Le gusta enrollarse. No ir al grano. Sí. No ir al grano. Claro, hay culturas como Estados Unidos, como Alemania, como Australia, que es como... más marcadas. Sí. Pero aquí, como sabemos ese punto medio latino, medio no, o latino, no sé, depende de cómo lo veamos, la gente a veces se sobreexplica. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que entiendan lo que decíamos, ¿no? Que los mensajes claros y directos les ayudan a no sobreexplicarse,
que a pesar de tener un ritmo o gestionar bien las pausas, que no siempre pasa, hay que ponerle intención emocional con la voz básicamente. Y cuando consiguen llegar a poner estos tipos de elementos, pues van cambiando la comunicación. Al final lo que yo hago es, analizo cómo comunicáis, lo podría hacer con vosotros, lo podría hacer con cualquier persona, analizo cómo comunica y lo que hago es centrarme en las 2 o 3 cosas de su comunicación que si las alinea, en un efecto dominó alineará el resto de sus atributos comunicativos que sean desalineados. Y muchas veces cuando lo aprendemos o cuando he visto otra gente que lo enseña, no digo que todo el mundo lo haga así, ese es mi método y a mí me funciona y me va muy bien. Pero sí que he visto mucha gente que te explica la comunicación como si fueran compartimientos estanco. Pues te explico distintas estructuras para comunicar, no sé, pues de la voz, del volumen, te cuento la vida en verso, del tono, no sé qué. No hace falta. Al final, ¿tú qué quieres? Que esa comunicación de la persona sea eficaz. No hay que alinear tantas cosas, porque está todo conectado entre sí. Ajá. Te iba a preguntar la diferencia principal, porque me ha chocado mucho, ¿no? Que digas, y en parte lo vemos a diario, que la gente quizás se explaya demasiado, yo el primero. No, desde luego, sí. O sea, eso ha sido fantástico. Gracias. Esos reels hay que acortarlos un poco. La gente quizás se explaya demasiado en explicar algo que en 2 o 3 palabras lo podrías entender. ¿Cuál sería la fina línea de diferenciación entre alguien que se explaya mucho y alguien que quizás pueda ser demasiado autoritario o demasiado firme y poco transigente con lo que está diciendo con muy pocas palabras? ¿Cuál es esa línea fina que tú detectas o que quieres mejorar? Mira, nosotros tenemos 3 reacciones cuando estamos en una situación más o menos incómoda. Cuando hay cierta incomodidad tenemos 3 reacciones que más o menos son familiares para todo el mundo. La primera es la lucha. Si estoy incómodo me pongo en modo lucha. Si estoy incómodo puedo huir y si estoy incómodo puedo intentar desaparecer. Freeze, fight and fly, que son las 3 Fs en inglés de estas 3 reacciones. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando tú tienes una persona que no está al 100% cómoda, si le sale el fight, hay gente que tiene el fight muy a flor de piel. No os hablo de Trump, que es muy evidente, os hablo de su pareja. Si veis a Melania en Trump, siempre está con el modo fight. El modo fight lo sabéis reconocer porque es una persona que cualquier pregunta que le hacen se la toma como una afrenta personal. Un poco como un trigger, ¿no? Podríamos decir. Sí, como un trigger. Como un detonante. Sí. Exacto, un detonante. Todos tenemos distintos detonantes. Y no significa que solo te dé el de lucha. Pero hay gente que tiene más tendencia a una o la otra. Cuando tienes una persona que es muy autoritaria, que tiene mucho carácter, en general, el detonante que tiene más habitual es el de la lucha. El de que cualquier cosa que le dices no es como algo salta, que le parece que le moleste, que salte. Y ese es un perfil que a veces vemos mucho en los líderes que son más color rojo o que son más old school. Porque en general las nuevas generaciones, por suerte, startups, etcétera, el liderazgo es muy distinto. Cada vez es más integral. Por ejemplo, son gente que tiene mucha capacidad de asertividad, de escucha activa, que cuando hablan, por ejemplo, y tienen que comunicar una mala noticia, bajan el volumen de voz y consiguen esa capacidad de generar complicidad con sus equipos y lo dirigen desde ahí. Y esa es la diferencia que más veo y muchas veces me contratan para conseguir ese cambio también en los líderes. Muy bien. Pregunta un poco estándar que te quiero hacer, ya que me gustaría hacer doble clic en el tema del liderazgo. ¿El líder se nace o se hace? Hostia. El líder se hace. Muy bien. Puedes nacer... Mira, te lo diré como líder o igual en hablar en público es lo mismo, ¿vale? Porque en hablar en público casi que me lo encuentro más, ¿no? ¿El orador nace o se hace? Mirad, cuando un orador nace, que por cierto es mi caso, no os voy a contar la típica historia de no, yo tenía miedo, sí, un día delante de la clase me siento en ridículo, bla, no, o sea, yo soy un animal comunicativo, me ha gustado toda la vida, he dedicado a la radio y a la televisión y he estado delante de las cámaras y de los micrófonos, me encanta. Sí es verdad que para aprender tuve que deconstruir lo que había aprendido, porque hay muchas cosas que son vicios que tenemos adquiridos y que luego si tú tienes que enseñarlos hay que pulirlos. Totalmente. Dicho esto, cuando un orador, digamos que nace, como podría ser mi caso, somos los peores, porque como ya hacemos las cosas y nos salen bien más o menos y las tenemos el reconocimiento, nos cuesta mucho aprender lo que realmente hay que hacer. Claro. Ya no solo los vicios adquiridos, es que te cuesta aceptar que hay cosas que no haces bien. Yeah. Y prefiero un orador que se haga que en uno que haya nacido que tienes que deconstruir para volver a construirlo, que es lo que suele pasar. Y pasa mucho en equipos de ventas. Yo soy muy buen vendedor, claro, porque son un rollaco, no sé qué. Y luego no saben que tenemos dos orejas y una boca, ¿no? Para escuchar el doble y hablar la mitad. Y son muchas cosas que pasan y que están en relación a eso. Totalmente. Bueno, desde mi experiencia personal sí debo decir una cosa que ahora, por ejemplo, me veo un poco identificado con algo que has dicho. A mí antes me gustaba mucho entrar al detalle de absolutamente todo y no dejarme nada por el camino. Lo que he descubierto con el tiempo es que, bueno, esto es una cosa bastante curiosa. Yo cuando iba a la universidad hacíamos un ejercicio a veces que es lo que llamamos un
elevator pitch, ¿no? De, oye, todo esto que hemos trabajado durante quizá un semestre, vamos a resumirlo en una pequeña presentación de 2 minutos. Y no te puedes exceder porque si no la gente ya empieza a aplaudir y ahí se termina y no tienes opción a seguir hablando. Y eso es una cosa que realmente... Claro, realmente el mensaje con el que se va a quedar alguien de lo que tú quieres transmitir va a ser algo muy reducido de todo lo que tú puedes estar diciendo en una conferencia, en una presentación. Entonces, ¿por qué no ir directamente a esos puntos clave para intentar que realmente la persona que te escuche solo se quede con eso? Igual no está tan relacionado con lo que estabas diciendo, pero sí que me he visto identificado en algo en lo que yo quizá hace años pensaba, oye, yo esto no lo quiero cambiar porque me siento cómodo entrando al detalle de absolutamente todo. Pero con el tiempo y entendiendo que realmente el hecho de ser más conciso ayuda más a que la gente retenga más la información clave, es algo que, por ejemplo, me ha ayudado mucho. Sí, y fijaros que muchas veces, hablando de la concisión, ¿no? Esa concisión puede venir porque queremos meter mucha información, o a veces puede venir porque ya asumimos que vamos a cortar esa información para no agobiar al personal. Pero como es importante, y cuando la cortas es la más importante, tenemos tendencia a quererle dar mucho valor y entonces también nos podemos sobreexplicar con ejemplos y con la importancia, etc. Y cuando tenemos poco tiempo, como en un elevator pitch, justo lo que hay que hacer es lo contrario. Porque tú le puedes dar mucho valor a cada una de las ideas haciendo silencios, que es la manera de subrayar las cosas, en lugar de reexplicar lo mismo con otros ejemplos. No es necesario. El impacto lo consigues más con el lenguaje no verbal que con las palabras. Y cuando tú tienes poco tiempo y quieres darle mucha profundidad, olvídate de poner grandes ejemplos ni de grandes historias, que están bien, que suman. Nunca te va a sumar igual que utilizar un buen lenguaje corporal y unas buenas pausas, siempre. O sea, ahora que has mencionado el elevator pitch, creo que es bastante interesante porque hoy en día el tema de las startups y demás pues funcionan básicamente con el elevator pitch para presentar sus proyectos. ¿Cuáles serían los tips esenciales que tú le darías a un emprendedor que quiere vender parte de su negocio en una aceleradora de startups o en un business angel o cualquier persona que quiera acceder a poner capital para eso? O sea, en una ronda de inversión. Sí, básicamente. Sí, a ver, lo que... ¡Pam! Sí, eso yo. Lo que nos pasa... Qué buenos que sois. Lo que nos pasa mucho... Espera, no es el primero que nos dice algo de... Hombre, es que no sé qué plano vais a sacar, pero está muy bueno. A mí, yo voy a remarcar que los dos... Bueno, Guille no lo sé, pero yo sé que yo soy hetero, así que... No, pero está bien ese... Bueno, en fin. Me encanta. Muy bien. No, fijaros, en el elevator pitch lo que nos interesa por encima de todo es que no hables de tus características, sino que no hables de qué problema le solucionas a la persona. Y en el elevator pitch tienes que centrarte en qué problema te soluciono, primero de todo, luego en cómo te lo soluciono, en ese cómo, si puede haber algo que sea distinto de lo más normativo, de lo más habitual, mejor, porque puede llegar a ser tu propuesta de valor, y luego llegado al caso de que tienes esa propuesta de valor y le explicas el cómo, lo único que tienes que hacer es intentar cerrar una segunda visita, una segunda llamada, un segundo paso. Pero básicamente, el elevator pitch tiene unos cuantos pasos más. Pero al final evidentemente tienes que conocer cuál es el dolor de tu audiencia, eso siempre, los pain points, asumiendo que ya los tienes. Puedes jugar la carta de, bueno, cojo el pain point y me invierto 20 o 30 segundos, como mucho, un poco menos y todo, para hacer crecer ese dolor. ¿No te pasa que cuando que tienes mucha calidad técnica y eres un tío con mucho conocimiento, pero la empresa no te reconoce, no sé qué? Sí, te pasa, muy bien. Crear la necesidad Claro, ¿no? Que si ves el contraste, luego dices cómo puedes ayudar a ese tipo de personas y sobre todo luego cómo lo haces con ese valor añadido que te marque o que sea distinto de la gente. Antes has mencionado dos cosas que me parecen muy importantes y me gustaría entrar muy al detalle con ellas. Una es el manejo de los silencios o de las pausas, que es lo que has dicho, y luego el tema de la comunicación no verbal y lo importante que es e incluso cómo puede ser más importante que la propia comunicación verbal. ¿Por qué es tan importante la comunicación no verbal y cuáles son algunos tips claves para poder dominarla? Te voy a dar los tips, pero antes, ¿os suena? Lo haremos, ¿eh? Pero antes, Sí. ¿conocéis a un tipo que es un humanista iraní que se llama Albert Mehrabian? ¿Os suena? A mí me suena el nombre, sí. Puede ser. Es el que ha hecho el único experimento para determinar cuánto pesan los 3 niveles de comunicación oral. Nosotros cuando hablamos comunicamos a 3 niveles. Contenido, voz, lenguaje corporal. No hay más. Si pones un PowerPoint, pones imágenes, es comunicación visual. Cuando hablas en público son estos 3 niveles. Y el tío dijo, bueno, pues ¿cuánto pesan los 3 niveles? Y dio 3 cifras. 7%, 38% y 55%. Y os pregunto, me parece la clase de esta mañana. ¿Cuál creemos, no? Claro, por ejemplo, el contenido, ¿cuánto pesa? 7, 38, 55. 7, yo diría. Yo digo 38. Para jugar un poquito, ¿no? 7. La voz es 38, 55. 38. 38. Muy bien. El lenguaje corporal son 55. Vale, pues eso no es verdad.
Hostia. Y ya vale, sí, y ya vale de que os engañemos. No que os engañemos, y ahora he sido un poco categórico. No es que no sea verdad, es que es una media verdad. Porque no tiene sentido que el contenido solo pese el 7%, porque si fuera así, significaría que solo con la entonación, con el volumen, con cambios de ritmo, con pausas y con un buen lenguaje corporal, nos podríamos comunicar hasta en un 93%. Y eso no es verdad. No, pero no acaba aquí. O dime. No, por favor. No. ¿Dónde está el truco? Es nuestra culpa. A nosotros nos encanta cuando nos hacen entrevistas decir, oye, el 93% de la comunicación es no verbal. Y ahí tienes tu titular. Estupendo. Y tienes un inicio de Reels fantástico también. Claro, tu dato Toma disruptivo. nota. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto solo aplica a cuando comunicamos cosas emocionalmente. Como un ejemplo. Si me preguntas, hola Jordi, ¿cómo estás? Puta madre, qué día más bueno, tío. Estoy súper contento, estoy muy cómodo aquí con vosotros. Qué bien estoy. ¿No? Es lo que te va, ahora lo he exagerado un poco, pero da igual. Y eso se traduce en que cuando un líder le pide a su equipo que eche un par de horas más porque hay un proyecto que tiene que salir, porque en país no sé qué, no sé cuántos, si no le pones implicación emocional, si la voz y el lenguaje corporal no se estimulan, tú puedes decir que es muy importante, pero la gente puede creérselo por la autoridad que tienes, como una marca. Vale, si tiene mucha autoridad, mira, que no diga lo que diga. Pero de por sí, esa persona no está comunicando realmente esa necesidad que pretende con las palabras. Y ahí sí que pesa un 93%, pero si la comunicación no implica una carga emocional, Claro. no funcionan estos tantos porcientos. Claro, tiene que haber una cohesión entre la parte emocional y el propio mensaje, desde Sí. luego. No, y estoy pensando también que... perdona, Guille, que sé que No, querías decir algo, por favor. pero estaba pensando, si no, realmente, es decir, si fuera así, si solo el 7% fuera lo que es el propio mensaje, entonces, ¿qué sucede con los programas de radio o con los podcasts? Eso justo iba por ahí lo mío, porque sí que es cierto que yo he acertado las 3 de 3, tú has acertado 2 de 3. Claro, yo soy muy mal comunicador. No, pero ahora fuera de coñas, iba un poco por lo del mensaje de Jordi, al final, cómo de complicado es ser orador en radio, ¿no? O locutor de radio, o persona que comenta los partidos de fútbol, veas a un Carlos Martínez o tal. Entonces, siguiendo este esquema de las 3 cifras que has dado, la persona que comenta en radio es Jesucristo cuando comenta los partidos porque capta la atención completamente del público, ¿no? Y a lo que voy yo un poco es, poniendo otro ejemplo, tenemos aquí a Jordi, que es una persona que se dedica plenamente al mundo comercial y de ventas, a la hora de venderte un producto, yo creo que ahí sí que me centro un poco más en lo que decías de las cifras. Creo que sí que influye mucho más. O el cliente puede llegar a ser camelado más bien por el vendedor o vendedora en este caso, a la hora de vender de cualquier tipo de producto, por la manera que te lo vende. Ahí obviamente entra el factor emocional que has comentado tú, pero pongo un ejemplo muy tonto. Si tú vas a comprar un coche a 2 concesionarios diferentes, seguramente te acabes decantando por comprar el mismo coche con el mismo precio, por las mismas características que te pueda tener el coche, técnicas y demás, por quién te ha tratado mejor o quién te lo ha vendido de una mejor manera. Claro, hay que jugar muchas cosas. Y bueno, si tú eres de ventas, yo creo que sabrás hasta más, seguramente más que yo. O sea, Bueno, conocimiento teórico tengo 0. O sea, de verdad te lo prometo, ¿eh? O sea, en absoluto. Soy el 0 mejor es el práctico. Jordi, estás perfecto. Eso sí es verdad. ¿Para qué te vas a liar con estudios? Bueno, dicho esto, sí, porque... Vale. Total. Mira, hay una cosa que es la audiencia. Hablando de coches. Si yo, mismo coche, ¿qué pasa si entra la mujer a comprarlo o si entra el hombre a comprarlo y empiezas a conocerlo un poco? ¿No? Pues si entra la mujer, no tiene por qué. Pero en principio, y más si es madre, que eso lo puedes averiguar con cierta facilidad, ¿qué priorizará? Pues igual como es el maletero, como es de cómodo, como es de seguro, como no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué prioriza el hombre? Potencia, No sé qué, no sé cuántos. Evidentemente es un prejuicio, es un patrón. No digo que no lo validemos, pero cuando tú te enfrentas ante el público, o ante tu audiencia, o ante ese cliente, o quien sea, tenemos que conocer un poco bien al cliente para ver qué es lo que le va a interesar. Y os digo más, cuando hagáis procesos de venta, cuando hagáis procesos de venta, cuando tenéis que vender algo, hay 6 beneficios que a todo el mundo le va a interesar conseguir. Son los 6 beneficios, no digo que sean los más transversales los 6, igual hay alguno más, pero son los que mejor funcionan por mi experiencia y no solo lo digo yo. Son 6 beneficios que a todos nos pueden interesar conseguir. Y luego miraremos el peaje que pagamos para conseguirlo. Dinero, tiempo, seguridad, conocimiento, know-how, reconocimiento, estatus y el que más vende de todos y hacia donde todo el mundo dirige sus esfuerzos, el confort, ahorro de energía. En un clic que puedas comprar, la experiencia de usuario, te lo pongo todo lo más sencillo posible para que no gastes energía. Cualquiera de estos 6 beneficios, si los ponéis, hay que conocer a la audiencia. Estamos aquí teorizando, no hay una situación real. Pero si los tenéis muy presentes, será muy fácil que consigáis lanzar de primeras algún beneficio que a esa persona le pueda interesar. Porque entre esos 6 a todos nos va a interesar conseguir cualquiera de los 6. A la mayoría
mayoría de la gente. Joder. Completamente. ¿No? O sea, al final, si pensáis lo que nos venden, la mayoría de cosas que nos venden es ahorro de tiempo, es ahorro de dinero, o ganar más dinero, es seguridad, es reconocimiento, sello ISO, premio de no sé qué, Sí, reconocimiento. un reloj, incluso. Un reloj. También luego a partir de lo que llevas puedes ganar el estatus, ¿no? Llevas Sí. este reloj, la marca. O sea, es lo mismo. Todo está incluido, o casi todos los procesos de venta suelen tener alguno de estos elementos muy presente, casi todos. Y eso, cuando tú vas a estructurar una charla o tienes que comunicarle a tu equipo alguna cosa, que dices, vale, ¿cuál es el beneficio que a este equipo yo le tengo que poner por delante? Porque yo tengo un objetivo, que facturemos más. Pero al equipo, si no tiene un bonus, ¿qué más le da facturar más? O sea, ¿qué más le da? No es su prioridad. Pero si yo le digo que trabajando en equipo y echando un par más de horas, luego vamos a ir más relajados los próximos 3 meses porque conseguiremos el objetivo y nos van a dejar más tranquilos o no sé qué, no sé cuántos, y yo les voy a vender, pues bueno, seguridad o confort O tiempo. o tiempo, en este caso, efectivamente, para que aprieten el culo. Pero hay que vendérselo desde el punto de vista de la audiencia, ¿no? De quién tienes delante, no desde el tuyo o el de la empresa, porque no le estás hablando de la empresa en este caso. El mismo discurso a la empresa, pues será otro beneficio, que no será el mismo que le dices al equipo. Entonces, no es una cuestión de manipular o dejar de manipular, tú tienes un objetivo y lo que haces es colocar la idea que te permite que la gente te ayude a conseguir ese objetivo. Y Coca-Cola vendía felicidad, o sea, vendía felicidad. Su objetivo era vender Coca-Colas, Sí, sí. pero te vendía felicidad. Ya está. No te decía compra Coca-Cola. Su objetivo era vender Coca-Colas. Su mensaje era otro. Felicidad. Que no es un mensaje que se puesto entre los 6 porque no es... O sea, No es tangible. Claro, no es tangible, tangible como claro. el dinero, el tiempo, ¿vale? El reconocimiento, que es mucho más tangible. Claro. Pero sigue siendo un beneficio para la audiencia. Has hablado de manipulación. Ay, como... Yo, dale. yo quiero hacer una pregunta también un poco tópico, pero ¿cuál sería para ti la diferencia entre manipular e influir? Bueno, cuando tú manipulas, a propósito, sabes que va a causar un daño o algo que no es constructivo a la otra persona, pero para conseguir tu objetivo eres capaz conscientemente de manipularla para conseguirlo. Y sabes que eso no le va a sumar a la otra persona. Cuando tú lo que intentas es influir o persuadir de un modo más constructivo en el que no va a salir perjudicada la persona, es el proceso de influencia y persuasión. Pero las líneas igualmente son muy finas. Exactamente. Porque al final, claro. ¿qué es lo que le va a perjudicar? No, bueno, es muy relativo. Sí. Hay casos muy claros y otros que no son tan claros. Para mí es un juego de palabras realmente. ¿Para manipular tienes que influir o no es necesario? Sí, tú tienes que influir. Pero, por ejemplo, fijaros, hay manipulaciones... Por ejemplo, una madre le dice a su hijo, oye, si no haces los deberes me vas a poner muy triste y sabes que tu madre no está en un buen momento y claro, si no te acabas la sopa, pues tu madre se va a ir a dormir muy triste y tú lo haces para que el niño se acabe la sopa, ¿vale? Lo haces. Pero estás manipulándolo para que se sienta mal, sí. Claro, y utilizas la influencia como progenitor, entiendo también, que es la que... Claro, y la utilizamos muchas veces sin darnos cuenta y sin buscar una mala intención. Pero a veces está, en cambio, si tú lo influyes, lo haces desde un punto de vista más constructivo. Oye, niño, pues si comes la sopa, luego te doy un premio. Oye, si apretamos el culo tendremos más tiempo dentro de unos meses, lo que decías antes, Exacto, por ejemplo. Claro. Estamos en esa línea. Pero insisto que La es línea muy goloso la dicotomía, pero que al Sí. final es muy parecido. Totalmente. Y que hace falta autoridad para poder influir. O sea, tu madre te puede influir más que a lo mejor una persona. ¿Para poder influir o para poder manipular? A ver, no es que necesites autoridad. Bueno, yo creo que están no me he planteado tanto las cosas, pero yo creo que están las dos, porque si tú no tienes autoridad, o sea, lo que tú me puedas decir, si una marca no Hostia, tiene autoridad... yo ahí no estoy tan de acuerdo, Dale, fíjate, dale. O sea, al final Hablemos. creo que el término de ser influyente, o sea, que tú influyas en alguien, no tiene por qué, o sea, perdón, rectifico el argumento. Creo que para poder manipular a alguien no tienes por qué tener esa influencia sobre alguien en el sentido de, por ejemplo, yo, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy, a nivel político, no quiero entrar en el tema, pero para poner el ejemplo, a nivel político yo no me siento representado con el que nos está gobernando, por poner un caso, pero si esa persona dice que durante la pandemia tú te tienes que poner la mascarilla para poder salir a la calle, me estás manipulando para que yo me la ponga porque si no, no puedo salir a la calle. Pero no me estoy sintiendo influenciado por tu figura política. No, estoy de acuerdo. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso del COVID, que lo que hicieron ellos para forzarnos a hacer estas cosas... Lo del permiso, este famoso... Sí, o sea, ya no era tanto una cuestión de autoridad o no, es que lo situaron en otro plano. Era una cuestión de supervivencia. Y también es el bien y el mal. Y esto es el bien y hay que seguir el bien. Sí, pero fijaros, de acuerdo, pero o sea, la pirámide de Maslow, un clásico, ¿vale? El momento en el que tú
¿estás dispuesto a sacrificar tu libertad, que es lo que hicimos por el COVID? Es por supervivencia. Cuando la supervivencia no está amenazada, tú no sacrificas tu libertad. Lo único, en general, lo que hace que sacrifiquemos la libertad, que es lo que hicimos, es la supervivencia. ¿Y qué nos dijeron? El COVID no era un virus, el COVID era el enemigo. Y estaban en la primera línea del frente de batalla los médicos. Y había un toque de queda. Y había toda una narrativa bélica para entender que el que salía, y por eso pasó lo que pasó, el que salía, que no podía salir porque no llevaba el perro a pasear, Era el enemigo. este era el enemigo que me iba a matar a la abuela, que estaba jodida, y por lo tanto, antes de la libertad del tío salir con el perro, es la supervivencia de mi abuela o la mía. O yo me consta bien. Entonces, en la manipulación, digamos, y eso lo hicieron, y eso se llama hipérbole. O sea, no nos compliquemos mucho la vida, lo que hace Trump es eso, que luego son falacias que acaban siendo mentiras a veces como pianos, pero es una hipérbole. Es exagero una cosa, convirtiendo un virus en un enemigo, convirtiendo a médicos para que la gente acepte que le cuarten la libertad. Entonces, la parte de autoridad, de manipulación, o sea, todo tiene muchos elementos para jugar y es verdad que a lo mejor he sido muy categórico diciendo que tienen que tener todos influencia, pero hay muchas maneras en las que te pueden influir, te pueden manipular y es verdad que a lo mejor no hace falta que tengas toda la autoridad del mundo. Te la pueden colocar de otras maneras, sí. Me parece muy interesante la conversación sobre la libertad, porque creo que la libertad es lo más importante que tenemos y a día de hoy incluso yo me sorprendo. Ya, evidentemente, la gente puede hacer lo que quiera y me sorprendo también a nivel social, pero ya lo pienso desde un punto de vista personal, también era más joven, igual estaba menos informado o habría personas que dirían que estaba menos desinformado probablemente también, pero creo que la libertad es lo que tenemos que proteger a toda costa y evidentemente la percepción de libertad será distinta para unas personas y para otras, pero al final la libertad individual y la capacidad de decisión, siempre que no afectemos al malestar o al bienestar de los demás, pues evidentemente tendría que estar preservado por encima de todo. Pero fíjate, sí que vamos a hablar... ibas a decirme algo, dime. No, iba a pasar a otra pregunta, pero por favor... No, remato lo de la libertad porque yo soy yo creo que tengo una creencia, aún me lo estoy mirando, pero yo creo que tengo un problema con la libertad en positivo. Necesito mucha libertad. Muy bien, igual que yo. Y me gusta, claro, y las normas, muchas, no todas, pero hay muchas que no me encajan. Y no entiendo por qué hay que hacer las cosas así cuando no le veo ningún problema en hacerlas así. Y he pasado por periodos que aún a veces me gustan de ponerme una falda, porque en verano me parecía lo más práctico del mundo. Falda larga, no te pican los mosquitos, es muy fresquita. Puedo bailar y puedo moverla cuando me gusta bailar, era más jovencico, ¿no? Pero con la falda, pum, pum, pum. Me da igual que piensen que soy gay, me da igual lo que piensen. A mí me molan las faldas. Además, creo que son que si una buena falda estilizada con una cosa ajustadita arriba en negro, te queda de lujo. Es un ejemplo tonto, pero como eso, muchas cosas. Sí. Cómo son las relaciones, ¿no? Hacia dónde va la sociedad, qué sentido tiene vivir de un modo individual cuando necesitamos estar, cuando sabemos que en el estudio más importante que se ha hecho sobre la felicidad está claro que lo primero que hace que la gente sea feliz y que viva más años es tener un entorno cercano muy rico. ¿Para qué nos vamos a ir, ¿no? Separando? Yo con mi pareja no vivimos juntos nunca, no queremos vivir juntos porque nos gusta echarnos en falta. Hay muchas cosas, da igual, cada uno tendrá la suya. Y contra más me cuestiono, más... No, pero es interesante. Más pienso, oye, o sea... Salir un poco el thinking out the box, ¿no? Que hemos comentado muchas veces, de lo normativo a veces no tiene por qué ser lo correcto, lo coherente, está claro. O no normativo... Cuestiónatelo. Sí, y normativo a la par que impuesto, que esta es otra, porque al contrario que en otros países que quizás pueden hablar más de libertad social, aquí quizás en España pues tienes esas normas sociales o si te sales de lo políticamente correcto estás cancelado o, como se dice ahora, baneado de la sociedad, ¿no? Y eso es un poco lamentable. Ahora se me ha venido a la cabeza algún ejemplo de la novela esta de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz, en la que, bueno, lo del Soma, ¿no? Bueno, es que eso daría para otro podcast, pero ahí estamos. Claro. Ahí estamos, sí. Y luego también se me ha venido otro ejemplo que igual no estamos hablando tanto de la libertad, pero me parece curioso lo que has dicho, ¿no? De estoy dispuesto a renunciar a mi libertad en el momento en el que puedo tener, ¿qué era? En el que está amenazada mi supervivencia. En el que está amenazada mi supervivencia. Pues también creo que hoy en día vemos mucho estoy dispuesto a renunciar a mi privacidad en el momento en el que está en peligro mi seguridad. Cosa que pasa mucho, por ejemplo, vamos a justificar que Meta tenga todos los datos de cada uno de nosotros. Vamos a justificar que haya cámaras de seguridad en absolutamente cualquier lado. Te lo digo desde un punto de vista de conocimiento personal, de estar en Dubái. Mira, en Abu Dhabi, por ejemplo, que he estado unas cuantas veces ya, me lo contó una persona, no sé hasta qué punto será cierto, ¿no? Pero me lo contó alguien que estaba en el consulado de Chile, en Emiratos Árabes Unidos. Me dijo, en Abu Dhabi hay una cámara de seguridad por cada 10 habitantes.
Imaginaros lo que es. Es una barbaridad, es estar controlado 24/7. Claro. Pero bueno. ¿A favor o en contra? Yo estoy en contra. En contra. Sí. De hecho, bueno, aquí nos podemos embarrar al 100%, pero venga, me voy a embarrar. Alguna vez lo hemos comentado tú y yo, el tema este de, por ejemplo, las penas que debería haber, por ejemplo, hacia personas que cometen algunos crímenes. ¿Qué sucede en Dubái, por ejemplo? Bueno, pues que las penas por homicidio, las penas por hurtos, robos, etcétera, son tan elevadas que no es como que a alguien le van a cortar la mano por robar, sino que simplemente eso hace que la gente no robe. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no hay una sanción que sea lo suficientemente grande? Pues bueno, pues evidentemente que aquí pues, es un festival, podríamos decir en algunas zonas. Pero, claro, ese propio miedo tampoco es como que lo justifica al 100%, porque igual ahí estoy un poco en disonancia con el concepto que digo de la libertad y todavía, evidentemente, estoy totalmente abierto a cambiar de opinión y a escuchar otras perspectivas. Pero sí que es cierto que creo que el hecho de justificar una mayor seguridad a cambio de renunciar a tu privacidad me parece una absoluta falacia. A mí es algo que no Lo que es interesante de todo eso es intentar ver el juego que hacen con nosotros e intentar entender por qué la gente acaba, ¿no?, pasando por el redil. Y, por ejemplo, cómo, ¿no?, pues, los discursos de Trump siempre van muy muy amenazantes, siempre parece que todo es muy extremado y con eso consigues que la gente pase más por aquí. Y hay una tendencia políticamente a ir para allá. No tengo ganas de hablar de política, pero es evidente que hay muchos países que están tirando para allá y sabemos que gente como Musk, etcétera, o bueno, ya no lo sé porque hay mucha información y desinformación, pero parece que están encima de cosas como las elecciones de Alemania para que suba la extrema derecha, que no, pues que hay gente que se va allí a las barbacoas del Trump, ¿no?, de todo el mundo. Entonces, bueno, esa sensación de estar tirando del mundo, de estarlo extremando, a mí me acojona bastante, la verdad. Sí. Hay mucha manipulación y es muy fácil. Sí, no, desde luego. Bueno, y podríamos entrar también en las elecciones de Rumanía y qué ha pasado. Bueno, da igual, la dejamos estar. Bueno. Me gustaría hacer otra vez doble clic sobre otro concepto que he mencionado antes, en el que no hemos entrado, que es el tema de las pausas. Ah, sí. ¿Cuán importantes son las pausas? Esto no es una pausa hecha a propósito, ni mucho menos. ¿Y por qué son importantes? No, te he hecho la misma pregunta 2 veces. Pues básicamente eso. ¿Cuán importantes son las pausas? Yo puedo hacer un ensayo sobre las pausas, porque para mí es el elemento que decide quién es un buen comunicador del que no lo es. Una persona, más allá de cómo tú comuniques con naturalidad. Por ejemplo, yo soy un apasionado de la vida y comunico con pasión constantemente. En general, soy así. Puedo llegar a ser un poquito intenso, ya lo he rebajado, pero podría serlo. Bueno, yo utilizo las pausas para dar espacio a la gente que digiera el chorreo que le he metido. Hay gente que utiliza las pausas para elevar el drama. Pero os diré una cosa, y es un ejercicio que es muy sano de hacer. Mirad gente, y os voy a poner un ejemplo muy evidente y que a lo mejor mucha gente no es consciente. Steve Jobs. Steve Jobs era un orador flojito. Flojito, sí, era un orador flojito. A nivel de conceptualizar mensajes, de sacarte un iPad el iPod del bolsillo, 1000 canciones en tu bolsillo, lo que tú quieras. O sea, la parte de contextualizar, de girar efectos wows, ¿no?, y todo el rollo, bien. Pero él como orador, si le quitas todo eso, no te llena un escenario. Tono de voz plano, muchas veces perdía el contacto visual, andaba a veces sin criterio. Lo primero que hizo Steve Jobs para mejorar fue saber gestionar las pausas. Lo primero de las primeras cosas que hizo Mark Zuckerberg para mejorar fue gestionar las pausas. Una de las primeras cosas que ha hecho Altman de ChatGPT para mejorar ha sido gestionar las pausas. Cuando tú gestionas las pausas, tienes media batalla ganada. En todo. Hostia, brutal, ¿eh? Es que necesitas cero esfuerzo para darle la carga dramática que te salga de ahí. Es que da igual. Sí. Evidentemente no puedes estar abusando todo el rato del recurso, pero fijaros que incluso los abuelos, para ir al patrón, ese abuelo clásico que dice, mira niño, yo cuando era pequeño, pausa, iba ahí al cerezo a buscarla y luego dices, va a pasar algo, no pasa nada. Claro, cuando te lo ha hecho 3 veces a la cuarta, vale, abuelo, ya está. Pero el abuelo mismo, ¿no?, o alguien te para y que tiene esa manera de hablar, te genera atención. Es muy sencillo. La pausa te genera atención. La pausa sirve para subrayar. La pausa sirve para diferenciar una idea de la otra, para no mezclar ideas. La pausa sirve para cuando tú captas la atención y quieres decir alguna cosa que puede ser mínimamente graciosa, si tú haces una pausa, en general, esa broma que era acaba siendo not bad. Sí. Y la pausa te lo mejora todo. No a destajo, con cierto criterio, pero en general lo mejora todo. Y os digo una cosa, si os quedáis en blanco, y algunos ejemplos en las formaciones pongo,
Si aguantáis la pausa, y hay una pausa de Steve Jobs que yo pongo de ejemplo, es un vídeo antiquísimo, pero se queda ahí clavado, como colgado, como el ordenador. Los suyos no se colgaban tanto, ¿no? Pero como el típico que está ahí, bueno, se queda colgado como 5 segundos en una entrevista televisiva, recupera el golpe de pedal, tío, vuelve. Tan normal. Y es como, hostia, por lo que hubiera podido ser de drama, ni tan mal. ¿Inconscientemente o conscientemente? Hostia, no lo sé, porque no lo conozco tanto. O sea, no te puedo decir, no, eso. Pero para mí tiene, o sea, no hay muletilla. Pero, o sea, lo pierde todo, ¿eh? El tema de las muletillas es otro tema. Qué importante es, en vez de decir simplemente dejarlo como pausa. Sí. ABC de oratoria, ¿eh? Sí, sí. Y de hecho, esto, mira, ahora estaba recordando un ejemplo, dejamos de lado pues sus más y sus menos ideológicos, pero de Elon Musk. Recuerdo una entrevista que le hicieron en la que le preguntan algo y durante 15 segundos no da ninguna respuesta. Lo que hace es pensar en cuál va a ser la respuesta, qué es lo que quiere decir. 15 segundos sin absolutamente responder nada. Y luego, después de haberlo reflexionado, responde. Y es curioso el golpe de autoridad que eso supone y la seguridad que da. Sí, al final cuando nos precipitamos en la respuesta, ¿qué suele pasar? Que somos menos claros y menos concisos. Como somos menos concretos, la respuesta no suele ser tan fina, y como no suele ser tan fina, muchas veces te ves obligado a acabar de echarle un par de puntaditas, ¿no? De hilar un par de puntos más. O sea, tener la costumbre sana de esperar un segundo antes de responder o de decir alguna cosa, cuando la adquieres, te da mucha ventaja en todos los sentidos, incluso en una negociación que os voy a contar. Sí. Ahí quería entrar yo un poquito, el tema de la negociación. Sí, o sea, al final, en una negociación, una de las frases más manidas es... El primero que habla, pierde, ¿no? Porque al final que buscamos información de la otra parte, contra más información, más cartas tengo para jugar, contra más cartas puedo, ¿no? O tengo, más puedo... Manipular. Bueno, oye, puede ser una negociación de win-win, ¿eh? No hace falta que sea para que una de las dos partes pierda. De hecho, yo cuando hago influencia en negociaciones más en win-win, porque es muy in-company dentro de los departamentos, claro, ¿no? En países y tal. Pero sí. Nada, que la pausa para mí lo es todo. Es que lo es todo. De hecho, yo cuando hago conferencias, que tengo distintas maneras de captar la atención, una de las que tengo, cuando me apetece jugar la carta de la afirmación disruptiva, pues yo digo, buenas tardes, hoy os voy a explicar por qué si queréis hablar bien en público, tenéis que saber estar callados. Hago una buena pausa y entonces empiezo. Te sirve para todo, de verdad. También alguna vez he escuchado, un pequeño comentario, como, bueno, es un comentario que a veces se dice de, vas a ser buen comunicador si eres capaz de escuchar. Porque hay gente que piensa que el comunicar es solo hablar. Y realmente el comunicar es escuchar y hablar cuando tienes la oportunidad, porque puedes aprender mucho más escuchando de lo que realmente puedes demostrar que quizá no sabes tanto al hablar. Totalmente. Claro. Es que es así. Sí, y de todos modos, y ahora estaba pensando otra ocasión en la que también, dejando de lado pues toda la situación, una respuesta que me gustó mucho de Donald Trump reciente, en la que no sé qué le preguntaron, pero el tío se queda así y dice, no lo sé. Qué tan difícil es encontrar a gente que diga no lo sé. No lo sé, lo vamos a mirar y ya te responderemos. Es que, claro, al final darnos permiso para no saber, yo hago muchas formaciones y ahora ya más o menos, y al final tantos años ya te lo sabes todo un poco, pero al principio iba de culo. Y decir no lo sé también es autoridad. Totalmente. Hacer una pausa, pensar y decir, mira, no lo sé, lo miro, te mando te da igual. Pero el no lo sé te da autoridad, porque es normal que no lo sepas todo. Bueno, son cosas que podemos utilizar para seguir transmitiendo autoridad y que a lo mejor son contraintuitivas. Pero tengo que decir algún apunte aquí que yo, al menos trabajando en oficina, esto se ve bastante. El hecho de... me lo tengo que quitar. Oye, una cosa rapidita. Vas tú, Guillem, porque pobre, estamos aquí manipulando. ¿Qué hacemos? Yo encantado, yo embobado aquí. No, solo una cosa, muy rápida. Es verdad que todos estamos con las muletillas ahí demonizándolas, pero pensad que si nosotros queremos comunicar con naturalidad, y eso es lo principal para conectar con la gente, ser genuinos, cuando hablamos en nuestro día a día, todos, y yo el primero, tenemos muletillas. Una cosa es que la muletilla te sirva para no poner un silencio, o que sea muy repetitiva y que sea, que tú la notes, y la otra es que tú cojas una muletilla que lo que hace es tener un lenguaje más cercano, ¿no? Que nos encaja, así que tampoco nos obsesionemos con las muletillas. Perdona. No. Guillem. Me encanta. El tema de los silencios que comentabas, o el decir no lo sé, en oficina, aquí en España al menos, está quizás demasiado mal visto
no sé si por cultura o por el hecho de que parece que lo tengamos que saber todo instantáneamente y que tengamos una Wikipedia en la cabeza, quizás demuestras más, aquí en España, y por eso pongo el ejemplo de España, demuestras más incultura el hecho de decir no saber algo que el tirar del triple, hacerte la del cuñado de toma, te la tiro, si cuela, cuela y si no tal. Es un poco curioso que en otras culturas quizás sí que se premie más a la persona que diga el no lo sé, que no aquí, que es como, hostia, mira que no tiene ni puta idea de lo que le acabo de preguntar. Yo creo que en el mundo occidental suele ser bastante así, me da la sensación. Igual si te vas a culturas más asiáticas o orientales, igual es distinto, eso lo desconozco. Oye, y estaría bien, ya os lo digo a los dos, a ver si ponemos algún ejemplo que no sea de Estados Unidos. Ponemos puesto Steve Jobs, Donald Trump, Elon Musk, nada, Venga, sí, bueno, no sé. No, hemos abierto, parece esto una frontería, hemos abierto muchos melones. Quiero abrir otro. Claro, que es el hombre, tira melones, tira. Comunicación no verbal. Venga. Hemos hablado de los silencios. Vamos ahora a lo que es la gesticulación y cuán importante puede ser en una conversación o en una oratoria que puedas dar a un público para llevártelo a tu bolsillo o a tu lado. ¿Cuáles son los principales tips que tiene que tener una persona a la hora de dar un speech a nivel comunicación no verbal? Vale, el primero es la seguridad, seguro. Ese es el primero que tienes que conseguir. Y para conseguirlo a nivel no verbal, tienes que conseguir 3 cosas, que no son difíciles, pero tienes que saberlas. La primera es, si es que es presencial y es físico. Pongamos, sí, el supuesto de que es un aula o... Un podcast con Maskov Podcast. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Lo primero que nos interesa es que no hagas movimientos raros con los pies. Entonces, hay una posición que se llama la posición base, que tienes que estar vertical, abierto, simétrico y estable. Para estar estable, que es lo que cuesta más, porque al final, como nosotros hablábamos antes de la parte irracional, ¿no? Cuando estamos incómodos, queremos salir huyendo. Cuando estamos presentando, si no estamos muy cómodos, la sensación es que como nos queremos ir, pues empezamos a hacer algún bailecito, nos cuesta estar en el punto. Así que hay que saber estar estables. Un truco para saber estar estables es coger, este no sería el mejor suelo porque es completamente blanco, pero en general los suelos suelen tener, pues yo qué sé, si es moqueta, parquet, tiene, moqueta, pero bueno, sí, igualmente moqueta a veces tiene, tiene algunas manchitas, tiene cualquier cosita. Busca 2 puntos y si no te pones tú 2 cositas que solo veas tú y a propósito pones los pies ahí. Conseguirás estar arraigado en el punto. Eso hace que transmitas mucha seguridad. Segunda cosa para la seguridad, que es el inicio, contacto visual. Ya lo sabemos, ¿no? El contacto visual. Ya sabéis lo de que, ¿no? Si tienes a mucha gente, pues ir variando, buscar caras que sean amables. Siempre hay caras más condescendientes, hay gente que hace más así, ¿no? Por ejemplo, Guillem es un poco más que tú, ¿no? Yo ya lo he visto, entonces, bueno, no pasa nada. Te abrazo igual, te quiero igual, está todo bien, Jordi, pero bueno, hay caras, ¿no? Yo me quedaría más con la de Guillem que con la tuya, pues cogería ya con Guillem y la tuya, bueno, sigo, bueno, y ahí tengo el otro que tiene cara, ¿no? Que me hace sis, que tiene predisposición a la sonrisa y ahí cogemos aire. No nos quedamos y vamos repartiendo. Lo importante es que el contacto visual siempre esté a la audiencia. Si no puedes aguantar las caras o te es aún muy incómodo, pues bueno, te buscas 3 puntos que tengas de frente, ¿no? Que los tengas delante, en función de cuánta gente tengas, claro. Pues solo somos 10, pues no habrá punto, vas a estar mirando la pared. Pero no, te buscas los puntos y vas repartiendo la mirada en los 3 puntos. Pero lo interesante es que sean las caras. Te corto un segundito, Jordi, para decirte que precisamente con este punto es curioso porque es fácil mirar a la cara a alguien o a los ojos en el momento en el que te están hablando, pero cuando estás hablando eso es más complicado. Y ahí es donde veo que mucha gente falla, el hecho de no mirar a los ojos a otra persona cuando está comunicando. Sí, si hay alguna situación incómoda, sabéis dónde tenéis que mirar, ¿no? ¿Qué, aquí? No lo sé. No, tengo ni idea. Pero vamos por ahí. O sea, si tú tienes, imagínate que estamos tú y yo y no sé, se nos ha puesto tensa la conversación, no sabemos cómo, él más no sé qué, que tú... y yo cara poco condescendiente, o sea... y con esa cara que a veces pones, hostia, me estoy poniendo incómodo. Vale, pero yo tengo que aguantar la mirada. Claro. Entonces, lo que voy a hacer es mirarte aquí, ¿ok? Entre las cejas y donde empieza la nariz. Si yo te miro aquí, por ejemplo, te estoy mirando aquí, tú nunca vas a saber si te miro a los ojos. Bueno, de hecho, vas a pensar que te miro a los ojos. Me hago así, pum, y puedo ir cambiando. Cuando cojo aire, te vuelvo a mirar a los ojos. Se pone como la cosa complicada, cambio un poco la mirada y me voy al punto este. Y así podéis jugar un poquito para mantener el contacto visual, que son cosas que nos van a ayudar y que generan esa seguridad y esa confianza. Esto hablamos de, digamos, un one-to-one, por así decirlo. En este caso sí, one-to-one, ¿vale? Hemos dicho posición base, contacto visual. Y otro concepto, bueno, y otra parte de la que queda de la seguridad, has dicho, ¿no? Sí, y queda una tercera parte de la seguridad que es el lenguaje corporal, entendido que es la gestualidad. Pues ya sabemos que sí, cerramos cuerpo, que sí. Al final, todo lo que no sea enseñar la palma de las manos, ¿qué significa? ¿Qué transmite la palma de las manos? Transparencia. Sí, transparencia. Honestidad. Yo no he sido profe, fíjate, aquí está mi inocencia, en la palma. Cuando yo comunico, me interesa eso, que se enseñan las palmas y me interesa repartir los platos, servir las cartas, acompañar lo que digo con esta gesticulación. Todo lo que no sea eso,
nos pongamos más papistas que el Papa, si en un momento pues, no se enseñan las palmas no pasa nada, pero todo lo que no sea este gesto como, ¿no?, el principal, nos va a transmitir que no estamos cómodos, nos va a hacer tener el cuerpo más cerrado, las manos estarán quietas. Entonces, esa parte de gestualidad la tenemos que tener. Con eso tenemos la parte de transmitir seguridad, que es la más importante. Luego, si tú aumentas el ritmo, si tú empiezas a hablar rápido, que es una cosa que pasa, porque cuando empezamos, sabéis que científicamente está demostrado que cuando tú empiezas un speech en el que no estás muy cómodo, o en cualquier situación de hecho, el cortisol sube mucho y tarda un minuto, minuto y medio en bajar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú haces una presentación, por el famoso efecto halo, la gente, enseguida tenemos una primera impresión de la persona que tenemos delante, queramos o no. Sí. Y todos somos muy maduros y hemos ido a hacer coaching y lo que sea y sabemos que es un prejuicio. Lo que pasa es que asumimos que no estamos equivocados. Asumimos que tenemos la presunción de inocencia. Y luego ya veremos si esa persona me demuestra que estoy equivocado o no. Pero si no me demuestra, yo de entrada pienso que está nerviosa, que es una borde, que no sé qué, no sé cuántos. En ese inicio, como el cortisol está arriba, y suele darle a la gente, más que la lucha que hemos hablado antes, ¿no?, de cuando estás incómodo que tienes la lucha, desaparecer o el correr. Lo que nos da más es el correr en general. La gente se acelera. O sea, también lo trasladas a lo que es el speech, la velocidad del speech también. Exacto, la velocidad del speech. En ese primer minuto y medio, que es cuando tienes el cortisol a muerte arriba. En ese primer minuto y medio. Es muy importante que en ese primer minuto y medio, más allá de la parte del lenguaje corporal, que es lo que más canta, es lo más evidente. Si alguien está nervioso, lo primero que veréis es el lenguaje corporal. Por ejemplo, si veis a es otro ejemplo de fuera. No, hombre, no, por favor. Si veis al presidente de Panamá, Bukele, que tiene tantas bitcoins. El Salvador. Ay, del Salvador, perdón, El Salvador, hostia. Salvador parecía el rey de ¡Viva España! Bueno, el de Viva, ¿no? Bueno, el del Salvador, ¿vale? Bukele controla muy bien los nervios. Pero cuando está incómodo en algún momento, empieza a jugar mucho con el micro, empieza a jugar mucho con el boli, empieza a jugar con los papeles, empieza a coger cosas. Siempre es el lenguaje corporal lo que delata. En cambio, a nivel de ritmo y de pausas y todo, como un Pepe, clavado, muy bien. Así que una vez tenemos el lenguaje corporal controlado, lo siguiente es la voz. Y en la parte de la voz, es muy fácil causar una primera impresión buena. Lo único que tenéis que hacer es prepararos los primeros 30 segundos. Y cuando digo prepararos, no me refiero a que memoricéis palabra por palabra. No hace falta. Pensad, llegaré, sonreiré, miraré, haré una pausa de un segundo, diré buenos días, soy Jordi. Captaré la atención de esta manera. Pero no pienses, no memorices cómo captarás la atención. Piensa, captaré la atención, haré otra pausa. Sonreiré, no sé qué. Y esos primeros 30 segundos hacen que la sensación sea, guau, este tío lo domina, esto va a ser rock and roll, esto va a molar. Y la gente tiende a darse la razón a ellos mismos. No nos gusta contradecirnos. Así que si esa es la primera impresión que tenemos, aunque luego baje un poco el suflé, tendirán a validar lo que han pensado de ti. Y a la inversa es cuando nos complica mucho la vida, claro. Sí. Se le ve nervioso y la gente tiende a verte nervioso. Por eso, por ejemplo, cuando a veces me preguntáis, que eso pasa mucho, ¿no?, si estamos nerviosos haciendo una presentación, oye, ¿qué tal si lo digo y me lo quito de encima y comparto que estoy un poco nervioso y que no estoy muy acostumbrado y tal? No es que esté ni mal ni bien. Depende de la audiencia, pero ten por seguro que la audiencia tendirá a verte nerviosa porque tú se lo has dicho. Hay que esconder esa carta mejor, entonces. Hay que esconder esa carta, entonces, mejor. No necesariamente, porque a lo mejor por el tipo de audiencia que tienes pueden empatizar contigo y pueden ser más condescendientes. Entonces igual te miran más, te sonríen más, te prestan más atención para que lo sobrelleves. Pero a lo mejor en un entorno que es el que yo más formo, que es laboral, que es profesional, pues la gente dirá, oye, pues te preparas y luego pues ya lo hacemos, porque para que me vengas aquí nervioso y sin ser claro ni conciso, pues oye, que tengo muchas cosas para hacer. Depende, ¿no? Pero tenemos que saber las implicaciones que tiene una cosa y la otra. Muy bien. Hostia, masterclass espectacular, ¿eh? Me parece fantástico. Sí, igual me estoy aquí liando. No, por favor. Es yo maravilloso. estoy como un niño pequeño aquí. Sí, no, y de hecho es curioso porque así como hay cosas que quizá en algún momento dado, no sé si te puede pasar a ti, Guille, también, pero que quizá en algún momento yo he podido escuchar en un Reels, que un profesor lo dijo, que un conferenciante lo comentó en algún momento dado, tratas como quizá de interiorizarlo y de aplicarlo en ciertos momentos o de incorporarlo a la forma en la que tú comunicas. Pero luego ahora mismo verlo como todo teorizado, organizado, que yo, es lo que te he dicho antes, es decir, a nivel teórico soy un desastre, no tengo conocimiento, lo que es tangible de muchas cosas dentro de lo que es la venta, la negociación, pero bueno, tiro un poco con personalidad, supongo, y ya está. Creo que luego a la hora de verlo organizado es bastante constructivo y es curioso y realmente muy interesante. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que al final, igual también por la naturaleza de la gente que formo, que son gente bastante senior, esta gente no le puedes decir qué tienen que hacer. Al margen de los egos.
La gente, en general yo creo que todos, pero contra más nivel más, no es qué tengo que hacer, es el qué y por qué tengo que hacer lo que me digas que haga, porque si no entiendo el por qué, pues ya veremos. Y es más, si sabemos el por qué hay que hacer las cosas es cuando tenemos criterio. Y podemos decidir ante dos situaciones que parecen iguales pero que no lo son, si empiezo con preguntas reflexivas para captar la atención o empiezo con una historia, por ejemplo. Pero si no sabemos el efecto, o una cita, por ejemplo, la gente pone citas. Hostia, sí, buen ejemplo. ¿Para qué vas a poner? O sea, ¿por qué la cita? O sea, ¿cuál es el objetivo? Claro. O sea, la cita está pensada porque si yo me falta autoridad en ese campo, yo cito a alguien que la tiene por mí y como esa frase va a misa, porque lo dice Steve Jobs, porque la dice Yves Saint Laurent, lo que sea, pues bueno, yo sobre eso puedo construir lo siguiente que voy a decir, porque lo dice Yves Saint Laurent, no lo digo yo. Y no sé, recuerdo hace mucho tiempo que fui a hacer una formación para pequeños emprendedores de moda en Palo Alto, que es un... Bueno, sí, Palo Alto, en California. Claro, yo, tío, venía del mundo del deporte, yo hacía narraciones del Barça, o sea, imagínate, yo hacía ahí hablando de la moda, ¿sabes? ¿Y qué hice? Pues cogía una frase de Yves Saint Laurent, que decía... ay, mierda, las tendencias hace mucho tiempo. Pero bueno, hablaba básicamente... citas a Yves Saint Laurent porque era una época en la que Twitter estaba empezando a salir, Pinterest estaba a tope. Hostia, Pinterest. Claro, os hablo del prehistórico. De cuando empezamos a jugar a básquet. Pues claro, yo les decía, oye, o sea, no vayáis a lo primero que sale. Y utilizaba una frase de Yves Saint Laurent que hablaba de que las tendencias desaparecen, pero no sé lo que hablaba, si la esencia perdura, las tendencias desaparecen, no sé qué decir. Las tendencias desaparecen, las tendencias desaparecen, la esencia permanece, creo que es algo así. Pues puede ser esta perfectamente, era un poco distinta, pero iba a ver en ese caso. Lo digo porque cuando yo estuve trabajando en Inditex, la decía mucho ¿Sí? mi manager, la decía bastante, creo que es así. Pues ya está, oye. Creo que es así. Más que manager, persona de autoridad, ya está. Sí, ¿ves? Autoridad, una persona de Inditex. Mid-level manager de Inditex. ¡Pam! Claro, y lo citas. Pues es eso, ¿no? Que al final, en resumen, no entender el porqué, pues ahí sí que me vale, en otros momentos no me vale. Va a quedar como muy gratuita. Claro, no hace falta. Pues bueno, los porqués son importantes. Y entender qué es lo que tiene que... No sé, por qué en un momento en el que tengo que comunicar una mala noticia, pues tengo que bajar el volumen y tengo que bajar el ritmo. O, por ejemplo, porque si quiero ser contundente, no es una cuestión de levantar la voz ni de bajarla, es de contraste. Si mi volumen de voz, que como es natural, es más bien de la mitad para arriba, ¿no? Pues es alto y yo quiero decir alguna cosa y quiero que os marque, bajaré el volumen y diré, chicos, que sea la última vez que hacemos eso. ¿Qué es esto? Pero si yo tengo un volumen bajo, lo que tendré que hacer es subir. Claro, si tú no tienes criterios, bueno, pues subo el volumen, hago pausas porque es contundencia. No, porque a mí ya más volumen para arriba no me da. Claro. No he visto gente que está hiperconectada, no sé qué, porque son súper pasionales y acaban como gritando de la pasión que le meten, cuando tienen todo un rango por abajo, tío, que si bajaran el volumen conseguirían triple impacto. Pero están... Ya, qué bueno. Y a mí a veces me pasa. Dicho esto, pues soy muy entusiasta y me cuesta bajar el volumen, a no ser que como ahora, que lo estamos mencionando, pues... Pero fijaros, ¿no? Solo cambiando el volumen, ¿cómo generas otra atmósfera? Qué guay. Y si tú vas a comunicar alguna cosa que es peliaguda, que es delicada o que te interesa resaltar mucho, hostia, captas la atención bajando el volumen y si utilizas una figura para captarla, una pequeña historia, un dato, lo que queráis, la lanzas y eso tiene un impacto que la gente de los 20 minutos se va a llevar ese momento en el que tú con el volumen les has indicado que era magia pura. Entonces, si tenemos criterio podemos ¿no? jugar con muchos elementos que no son solo lo que decimos o no son solo para arriba porque el entusiasmo es ritmo rápido y volumen alto, que lo es. Puede ser entusiasmo por frustración. ¡Oh, la puta la colado! No sé qué, que los carriles bici... ¿Vale? ¿No? Es entusiasmo desde lo mal. Oye, hostia, el otro día no sé qué, que salí de fiesta, qué guay, conocí, me lié, tal... También es entusiasmo, es lo mismo. Pero claro, a veces el entusiasmo, si vas muy por aquí, te pierdes todo ese rango y puedes conseguir más impacto bajando el volumen, por ejemplo. Pues criterio, al final es criterio. Muy bien. Volveré a poner ejemplos de fuera, espero que no... Por favor. Ahora estaba pensando en algunos personajes que yo creo que comunican muy bien, bajo mi punto de vista, pero de formas muy distintas. Por ejemplo, hay bueno, no sé si conoces la figura del preacher en Estados Unidos, ¿no? Un poco aquella persona que... Sí. ¿El rollo del evangelista que está ahí? No. Un poco sí. No sé si conoces a alguien que se llama Eric Thomas. No. Eric Thomas tiene una historia muy bonita en la que se sacó un título de universidad como en 12 años, cuando tendría que ser de 4 años, que ahí, pues eso, son de 4 años también. Y hay una frase que lo utilizaba mucho que decía,
en el momento en el que tengas tantas ganas de respirar como de tener éxito, va a ser ese momento en el que vas a tener éxito. Bueno, eso es una frase un poco anecdótica que decía en un momento, pero hacía un silencio y luego comentaba, lo voy a repetir otra vez, el momento en el que, y comunicaba de forma muy lenta, pero muy clara y muy concisa, y la gente retenía la información. Mientras que quizás si te vas a otro extremo, por ejemplo, Andrew Tate, ¿sabes quién es Andrew Tate? No. Bueno, Andrew Tate es una persona... Está un poco mal, pero sigue. No hay problema. Bueno, es Tate Thompson, no sé qué más. Typic Mita Smoke Seller de manual. Sí, bueno, es una persona pues, que tiene mucha repercusión en los jóvenes porque tiene mensajes como lo que se catalogaría como de extrema derecha y que ahora va a hacer un partido político para el Reino Unido, historias de estas. Y tiene una forma de comunicar muy agresiva y muy directa, pero muy estructurada y dejando muy claros sus puntos. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué es más importante? ¿O qué estilo de comunicación puede ser más efectivo? ¿Uno lento, vocalizando y claro? ¿U otro que quizás sea más estructurado, pero más rápido y más al grano? Mira, no podemos perder de vista que aquí no estamos haciendo hamburguesas. O sea, yo no cuando formo, o si algún día os formáis, no podéis encontrar a un formador, un facilitador, llamadle como quieras, que intente que todos comuniquéis bajo el mismo patrón. Tú tienes que ver si el tío el de Gran Bretaña, que ya miraré, porque ya me da miedo, es otro de extrema derecha. Bueno, en fin, si ¿vale? Comunica así, seguramente es porque él de natural comunica así. Y luego además, vale, pues tiene a la gente que lo sigue y que a lo mejor le encajan estos mensajes agresivos, cortos y tal, porque seguramente encaja con la parte de autoridad. Pero hay gente que puede liderar un partido de extrema derecha y tiene una comunicación muy distinta. No hay como... O sea, al final lo que tenemos que hacer es, vale, yo sé cómo yo comunico de un modo genuino. Mi ejemplo que es muy sencillo, le pongo pasión, perfecto, me suma mucho. Ritmo alto de la hostia, demasiado también, lo sé. ¿Qué hago para gestionar un ritmo alto? ¿Bajar el ritmo? Porque si bajo el ritmo no es que esté mal, solo que si bajo el ritmo le quito entusiasmo. Y a mí el entusiasmo me suma mucho. Y me permite estar en un cuadrante muy marcado que es volumen alto, ritmo alto, para que cuando quiera conseguir un efecto bestia, baje volumen, y baje ritmo y tengo todo esa... ¿no? O sea que me suma mucho. Pero claro, ¿qué voy a poner? Pausas, porque la gente necesita digerir lo que digo. Y no le voy a rezar al ritmo, le voy a poner pausas, pero yo comunico así. Hay gente que te comunica ¿qué? Lo que os decía. Tono de voz más plano, ritmo más lento, todo más sosegado, más rumiante. A este tío no le puedo decir que se ponga a comunicar como yo, porque no transmite entusiasmo. Pero ¿cómo puede conseguir el entusiasmo? Subiendo el ritmo y... Pero no lo va a hacer, porque su manera natural no es esa. ¿Cómo consigues que una persona con un tono de voz plano, sosegado, ritmo lento, que transmite mucha seguridad, mucho aplomo, incluso mucha confianza, El Papa, por ejemplo. Pues, por ejemplo, el Papa. ¿Cómo conseguimos que consiga esa carga dramática que a lo mejor yo consigo desde el volumen y el ritmo? ¿A través de la comunicación no verbal? No. Porque ahora diré una cosa de esto de la verbal y de la voz. No. Con pausas dramáticas. Si tú tienes un ritmo lento y vas haciendo tus pausas más o menos lentas, cuando tú quieres darle mucha fuerza, haz una pausa mucho más larga. Y ganarás toda esa carga dramática que yo a lo mejor gano desde el entusiasmo. Porque yo a esa persona no le puedo pedir que suba el volumen y que suba el ritmo, porque no le va a quedar natural. Claro. Pero sí le puedo pedir que le ponga esa parte dramática, ese punto, porque necesita que la gente lo acepte, lo compre y lo abrace. Entonces la gente que no sabe eso, pues ¿qué hace? Monta historias, hace que están bien también, hace hipérboles, lo que queráis, tíos, contraste, cuando a lo mejor con eso ya lo conseguiría. Claro. Entonces necesitamos tener ese criterio constantemente para entender que nosotros tenemos una manera de comunicar genuina, que no hay que cambiarla y lo que hay que hacer es potenciarla. Claro. Y cuando hablamos de la voz y del lenguaje corporal, que me ha quedado pendiente, porque el lenguaje no verbal, yo pongo voz y lenguaje corporal, ¿vale? La voz y el lenguaje corporal van juntos, son vasos comunicantes. Yo no voy a poder estar haciendo una declamación, ¿no? Gesticulando a muerte con un tono de voz plano, porque no va. No casa, claro. No casa. ¿Y qué hago yo? Debo estar gesticulando como un animal, porque me conozco. Que no estoy pendiente, pero debo estar a todo loco. Porque soy así. Y porque no puede ser que con la intensidad que le pongo esté con el cuerpo cerrado. Entonces, no hace falta que nos fijemos en tantas cosas, que es lo que os decía del método. Sí. Ya, yo veo un tío así, ponle pausas dramáticas, céntrate en eso, pausas dramáticas. Claro. Conseguirás toda esa parte de drama. Ya está, olvídate. Lenguaje corporal, tranquilo. Porque si tú comunicas sosegadamente, no estarás haciendo así. Claro. Te va a ir alineado. Totalmente. ¿Que hay cosas que tienes que saber? Sí, pues hay que repartir platos, que para hacer una afirmación contundente, pero no agresiva, puedes hacer este gesto. Vale.
Son momentos puntuales. Que si, por ejemplo, quieres activar tu voz, como voz y cuerpo son vasos comunicantes, ¿qué voy a hacer? Pues imagínate que una persona tiene la voz muy parada. Y aunque entendiendo que es su manera de comunicar normal, hombre, un poco de rock and roll le tenemos que meter. Pero yo le digo, pues que suba un poco el volumen, que le ponga un poco de entrada, y le cuesta mucho. Y sí, y hemos gastado la carta de los silencios, y la juega bien, porque le costará menos. Vale. Pero si quieres darle un poco de plus, ¿qué hago? Bueno, te estimulo el lenguaje corporal, que igual te es más fácil de estimular. ¿Cómo? Pues te hago colocar algún elemento en el espacio. Necesito que abras el cuerpo, que lo actives, porque esa gente en general gesticula poco, lo que decíamos. Si yo te digo, mira, coloca 1, 2 o 3 elementos en el espacio, porque este es un espacio que podemos jugar. Digo, coloca 1, 2 o 3 elementos, abres cuerpo, se te cae la pelota de los sobacos, y abriendo el cuerpo es más fácil que la voz rompa un poco ese patrón plano. Otro ejemplo, yo no te puedo pedir que comuniques como yo porque tienes un tono de voz plano, por ejemplo. Pero sí te puedo decir que cuando expliques algo, en lugar de explicarlo, en alguna parte repliques un diálogo. ¿A qué te refieres? Fijaros la diferencia, ¿sí? Sí. Si yo te digo, el otro día estaba en casa y vino mi hija y me dijo que la ha embarazado el vecino del cuarto y yo pensaba, bueno, pues nada, y le dije, pero que no le dije no. Y me explicó que la habían embarazado, que no sé qué, que no sabía si tener el niño. Yo te lo estoy explicando. Pero si yo replico un diálogo, ¿qué digo? Es que me costaba no hacerlo sin diálogo. El otro día estaba cenando y llega mi hija y me dice, papá, estoy embarazada. Y yo digo, ¿qué me estás diciendo? Sí, que Sergio, el del cuarto, no sé qué. Cuando tú replicas un diálogo, es imposible replicarlo con un tono de voz plano. Y esa persona, sin perder naturalidad, será capaz de darle un poco más de color a la voz. Nunca va a ser su fortaleza, ni hace falta. Sí. Pero le puedo decir eso para que lo haga. O una pregunta conectora. Cuando haces una pregunta, modulas. ¿Vendrás hoy a comer? Hay musicalidad, no dices, vendrás hoy a comer. ¿Eh que no? Claro. Pues tú puedes poner preguntas que te contestes, que además pueden ser preguntas conectoras, que tienen muchos otros beneficios, para que esa voz que tiene esa tendencia y no la vamos a cambiar, suene un poco distinta. Tú puedes tirar de cositas para que en un efecto dominó, porque yo muevo el cuerpo, la voz se estimula, porque yo replico un diálogo, la voz se estimula, porque yo hago pasa esto, o por ejemplo, porque yo modulo en grave, al modular en grave puedo poner pausas, porque pongo pausas, no me tengo que sobreexplicar, como no me sobreexplico la gente no se me aburre. No trate que nos vayamos a montar grandes PowerPoints, grandes historias para captar la atención. Es que a lo mejor, tío, modulando en grave, te sobreexplicas menos porque puedes poner las pausas, eres más claro y más conciso y, joder, escoges mejor las batallas. Pues cuando tienes criterio, es fácil ver a una persona y decirle, oye, mira, si haces esto, esto y esto, ¿por qué? Que es lo que tienes que decirles. Pasará esto y esto y viene el por qué. En 2 o 3 movimientos clave, su comunicación se alinea mucho. Empiezan a ganar confianza, se ven más cómodos, empiezan a arriesgar con otras cosas que igual no les eran tan favorables y empiezan a crecer. Pero necesitan tener el criterio para saber que haciendo esas 2 o 3 cosas, su comunicación va a empezar a transformarse. Muy bien. Entender por qué. Joder. Ahora había pensado en 2 ejemplos quizá más locales, que uno podría ser, no sé si habéis visto cómo habla Enrique Tomás, el fundador de Enrique Tomás, que dice, bueno, ya hemos tratado este tema, venga, siguiente, no sé qué, tal. Y luego, pues por ejemplo, puedes coger, por ejemplo, a Fer Miralles, que, bueno, te habla con un tono así como mucho más relajado, te mira, te observa desde aquí y entra. Y dices, hey, claro, no es que... Bueno, evidentemente Fer Miralles es un profesional y todos sabemos que será mejor comunicador que el 99,99% de la población, pero los dos son buenos comunicadores y cada uno con su método, eso es verdad. Pues mira, justo con lo que estabas comentando, hablando un poco de personajes, nos gustaría a nosotros dos saber, para Jordi Gracia, quiénes son o quiénes podrían ser los mejores comunicadores que hay en España. No hace falta que sean de un ámbito político o tal, pueden ser conferenciantes, gente que se dedica a hacer coaching, charlas. Pues sabes que no lo sé. ¿No? No. ¿Sabes que no? Pues la pregunta a tomar por culo. O sea, mira que a veces no es la primera vez que me la hacen y a veces pienso, hostia, para el próximo día piensa 2 o 3 que comuniquen bien y los tiras. No me fijo mucho, o sea, no me fijo mucho. Me fijo en mis alumnos cuando veo gente que yo hago... ¿Sabéis qué pasa? Que hago mucha formación en inglés. Y los ejemplos que son de España me condicionan. Pues entonces hagámoslo. ¿Quiénes son los mejores comunicadores que tú has visto? Pues mira, a mí me encanta, antes os he dicho, Mark Zuckerberg, cómo está comunicando hoy en día. Me parece que ha hecho un cambio espectacular y es un tío para seguir. O sea, ha hecho cosas brutales. Le vi un podcast con Joe Rogan, que Joe Rogan le hizo una pregunta... Muy reciente. ¿Lo viste? Hostia,
Pues el tío cómo remarca, ¿no? Porque luego hace cosas muy interesantes, se hace un reframe, ¿no? Tú me preguntas por algo, yo te marco eso de otra manera para que mi respuesta encaje y no tengo que responder lo tuyo, ¿no? O sea, tiene mucha habilidad, los silencios cómo los domina para poder hacer estos reframes, cuando comunica sonríe mucho más que antes, hay una charla también que hacen, un keynote que hacen en la universidad que es de Stanford, este hombre no sé dónde venía, bueno, de la universidad que hacen esos, ¿sabéis cómo Steve Jobs que hizo la de Stanford? Ese speech de 20 minutos que hace para los alumni, ¿no? Sí, el de fin de año, el de graduación. Sí, el de graduación, exacto, lleva una personalidad, pues ahí, por ejemplo, el speech que tiene es espectacular en todos los sentidos. Entonces, a mí Zuckerberg me gusta mucho. Hay un tío que es un poco más histriónico, pero que me gusta mucho cómo comunica desde esa parte histriónica que tiene, que es Quentin Tarantino. No sé si lo habéis visto. Sí, completamente. O sea, es histriónico, pero te hace unos cambios de volumen, de ritmo. Para mí es demasiado. Pero bueno, oye, le encaja, pues estupendo, y lo hace muy bien, ¿no? Y me gusta mucho. Lo pongo como ejemplo porque es muy paradójico. Hostia, mira aquí, mira allá. Luego tienes un tío que se llama Jim Donovan, de Goldman Sachs. Lo siento, igual no lo conocéis. Es un tío que transmite una autoridad del copón. Y lo hace todo desde el ritmo y las pausas. No tiene nada más el tío. Bueno, la posición corporal está bien, movimientos lentos porque va todo junto, pero vamos, o sea, se puede pasar 10 minutos con las manos detrás de la espalda, que no es muy saludable, pero el tío tiene un rictus y tiene una pausa y un ritmo, un control tremendo. Hostia, desde ahí te convence. Entonces busco casos, más que buscar el comunicador perfecto, busco casos de comunicadores que son muy acentuados, ¿no? Que tienen como un... Fer Miralles, por ejemplo, que antes lo has mencionado, ya que es de aquí. O sea, el tío, para mí, su mejor habilidad es que sabe bajar muy bien el volumen. Genera mucha complicidad, genera mucho misterio. Sí. Luego tienes que tener criterio para cuándo lo generas o cuándo no, porque es un cartucho que no puedes ir gastando cada 2x3, también os lo digo. Pero sea como sea, para mí esa es su gran fortaleza. Y hace pausas, y te habla de no sé qué, y todo parece súper interesante, que lo es, no digo que no lo sea. Pero lo hace desde el volumen. Para mí es su principal... Y he ido a una formación de Fer Miralles, porque dije, a ver qué Hostia, tal. mira. Claro, sí, Bueno, sí. muy bien. Claro, fui, nos presentamos y todo el rollo. Bueno, claro, ya nos conocíamos porque en las redes nos vemos, supongo. Claro. Bueno, de hecho sí, seguro. Pero bueno, eso, ¿no? Que yo fui a ver qué hacía tal, porque me gusta aprender, porque quiero ver dónde está la magia de cada uno. Y bueno, para aprender también necesitas saber, ir con la gente que tiene reconocimiento, ¿no? Y ver ese reconocimiento, en qué se traduce en formación, qué aprendes, qué dejas de aprender, por todo. Y lo vi clarísimo, claro. ¿Has visto el speech o la conferencia de Steve Ballmer? Una mítica de estas que se pone a gritar, el tío gordo, sudadísimo y gritando, saltando por el escenario. Bueno, espectacular. Es el propietario de los Clippers de la NBA. Ah, amigo, me sonaba el nombre, digo, me quiere sonar, Una de las pero... personas más ricas del mundo también, sí. Bueno, oye, hemos hecho aquí el manual de... Sí, un chorreo, pobre. Hostia, no es fantástico. O sea, creo que hemos estado súper Me atentos. encanta, o sea, me encanta. Yo estoy aquí como un niño con la babita colgando. Sí, está, vamos, me he quedado espectacularmente impactado. Por No favor. sé si No, queremos realmente, tratar un tema más. let's go. Pues nada, para encaminar un poco la parte final del podcast que siempre hacemos con todos los invitados, ahí vamos a gesticular, que nos ha enseñado Jordi Gracia hoy. Siempre hacemos 2 preguntas a todos los invitados, lo hace una a cada uno. Yo voy a empezar con la primera, que es a quién te gustaría desenmascarar, o que desenmascaramos en este caso, en esa silla tan cómoda que te has sentado hoy aquí. Yo os diría que un tío que os puede contar muchas cosas es uno que se llama Borja Nicolau, que es un monologuista, que lo encontráis también en Instagram, que tiene un monólogo que acabará la semana que viene. Y es una persona que nos conocimos así porque él juega pádel también. Ah, mira, el pues. pádel, como tú, Guillermo, en Bike Park, que también. Ah, hostia, pues. Ahí está. Tienen 4 y pico en Play Tommy para los que juguéis. Pues, oye, 4 y pico como el Guille, que tiene allá 4 y pico. vamos. O sea, tenéis un match, perfect match. Y es un tío eso que tiene una vida como, ¿no? Pues que venía de HP, de trabajar como técnico y tal, y que el tío hizo una apuesta vital por dejar HP y ponerse a hacer de monologuista. Y lleva 3-4 años y le está yendo muy bien. Y me gusta mucho su valentía y su capacidad de apostar por lo que quiere. Muy bien. Perfecto, pues ahora la segunda pregunta. Bueno, le tiraremos el DM, evidentemente. Por supuesto. Y la segunda pregunta, ¿con qué personaje histórico, ya sea alguien que esté vivo o que ya no lo esté, te gustaría tomar un café? Con el creador de las Bitcoin. Con Satoshi Nakamoto. Quizá es uno, quizás son 10. No sabemos, pero me flipa lo que ha montado. Ay, no me digas Me que... flipa. Bueno, Hombre. bueno, Sí, te digo. vale, a nivel... vale, pregunta. Hombre, sí. Bitcoin, ¿qué es lo que más te gusta de Bitcoin? Hostia, me gusta que es deflacionario. O sea, que al final no es porque hay otras monedas y otras criptos que no son deflacionarias. Bitcoin es deflacionaria. Me gusta porque tiene el reconocimiento de muchos gobiernos, ya hemos hablado antes del de Bukele, por ejemplo, como un valor refugio. Como una reserva de valor. Claro, entonces tenemos el Que no oro. siempre se comporta como una reserva de valor. Exactamente, y de hecho en absoluto se comporta, pero que lo
¿no? Que lo tengamos encuadrado de momento así, me parece que, hostia, lo hace muy atractivo. Sí. Y luego que, como todo lo que es moneda digital, no tienes tanto yugo. O sea, tú con la moneda digital puedes, ¿no?, moverte, puedes sacar, puedes moverte mucho más que con una cuenta bancaria, etcétera. Me encanta. Entonces, el tío que pensó eso... Bueno, es maravilloso. O sea, porque bueno, en fin. No, es que ya me ves. No, es que yo me enciendo con este tema también. A mí, Pobre Guille dirán. Yo aquí estoy mero oyente del tema, pero me encanta escuchar, porque yo del tema de inversiones también me encantaría. No, conceptualmente me parece una maravilla. O sea, sí, está súper bien pensado. Y a nivel filosófico, hay mucha gente que lo... Mira, hay un libro que es el patrón Bitcoin, que habla de cómo... O sea, hace la comparativa en cómo es... Como por ejemplo con la pólvora, hacer la comparativa con la pólvora, no sé si es en la edad medieval, no conozco mucho de historia, pero bueno, para que se entienda el tema, ¿no? De cómo los señores feudales podían recaudar el diezmo al pueblo. Y claro, el pueblo no podía hacer nada al respecto porque había estas grandes murallas a través de las cuales los señores feudales no estaban protegidos. Sí. Y con la pólvora, pues al poder tumbar esas barreras, pues todo se volvió de alguna forma mucho más fiscalizable y democratizado, pues evidentemente. Igual que el Bitcoin, es bastante similar. Bueno, claro, al final el Bitcoin lo que te permite es tener esa seguridad y esa protección, y de alguna forma no tienes ahí un gobierno que está decidiendo la política monetaria, que es la que te está empobreciendo constantemente. O sea, ese es el tema. Es inflación, es deflación, es que... Sí. ¿no? Es que es de cajón. Lo que es que... Bueno, que hablaríamos de XRP, que XRP, ¿no? Pues está un poco con lo que decíamos de la filosofía, apuestas o no, porque XRP quiere integrar los dos mundos, si se integra los mundos y se pervierte, ¿no? El de las bitcoins, de las criptomonedas. Bueno, esto me parece un mundo apasionante. Entonces, el tío que lo pensó, yo Maravilla. lo hacía. Y dicen que nunca ha tocado los bitcoin que tiene ahí en... Sí. Curioso. Lo que debe tener. No, sí, se sabe cuánto tiene. No recuerdo cuánto es, pero es muchos bitcoin. Hombre, Muchos bitcoin. como creador ya se aseguró el pastel él, está claro, hombre. Pero que no, es lo que te digo, no los ha tocado nunca. Imagínate, no los ha convertido nunca en moneda fiduciaria, o sea, no los ha bancarizado, es curioso. ¿Se sabe la cara que tiene este hombre? No se sabe nada. 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 Hay un docu que especula, pero vamos. Y por eso es tan interesante, es decir, al no haber ninguna entidad detrás que digas, hay unos intereses, bueno, más allá, pues evidentemente de que esté en blockchain, de que lo puedas tener en una wallet digital, que nadie sabe lo que tienes, pero bueno, la cuestión es esa, es decir, así como todas las demás criptos de alguna forma, o la mayoría, están respaldadas por un banco, por una entidad, pues dices, claro, ¿cuál es el interés realmente de Bitcoin? Pues bueno, probablemente pues sea esa libertad para el pueblo que está en... Hablamos de la libertad. Al principio, pues he dicho eso porque para mí Bitcoin es libertad. De libertad en un mundo en el que lo último que hay es libertad. Completamente. Bitcoin es libertad. Me encanta. Pues nada, pues para cerrar también un poco, pues algo que hacemos con nuestros invitados es que les damos también un pequeño detalle. Tenemos aquí algo para ti, que es, a ver si la puedo sacar. Es que no había así. llegado nunca al final del podcast y no lo sabía. Pues mira, es una camiseta de Masco. Ay, muy bien. Oye, pues ya. No, y además ya haré alguna fotico para los Instagrams y tal. Muy bien. Que tenéis distintas, a ver. A Oye, a ver una cosa. Es la primera que hemos cogido, Desde luego, o sea, una XL, o sea. No te preocupes que tiene solución rápida. Sí, solución rápida esto, sí. Es que si no, no me la pondré, tío. Porque, No, No te preocupes que esto se soluciona. Se soluciona fácil. Oye, pues muchas gracias porque además el bordado es de eléctrica, no es Ajá. de impresión. Se agradece. Sí. Muchas Esto gracias. es mano de Guille, mano de Santi. Muy bien, Guille. Sí, eso sí. Tenemos- Yo la parte más digital y tú esto es fantástico. No, lo suyo. Bueno, y nada, y Jordi, simplemente siempre pedimos a nuestros invitados que cierren el podcast mirando a cámara algún mensaje que tengas para la gente. O sea, por favor, adelante, todo tuyo. Así en frío, ahora es como... No sé por qué no he visto el podcast hasta el final, ya me vale. Bueno. Vale. Quiere emular a Elon Musk. En los No, 20 es que segundos tengo muchas. Bueno, mira, os voy a decir una cosa que ha marcado mi vida o he intentado que la marcara lo más posible. Aunque ahora de mayor me cuesta un poquito más mantenerla, pero sigo con eso. El peor de los arrepentimientos es por lo que no hiciste. Y ahí voy, hostiándome cada esquina. Pero no me arrepiento. Qué maravilla de mensaje. Qué bien No tirado. sé, pero es que me llevo unas cuantas hostias con eso. También No, muchas pero muy bien ventajas, tirado, muy bien tirado. Sí. pero sí. Pues nada, Jordi, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros Ha sido un placer. Un placer. Gracias.